Baruch Hashem, esta es la Parashá Shimot, que es el primer libro de la Escritura, Génesis, y que cuando meditamos aún los nombres de los libros, habíamos mencionado, ya nos están dando un mensaje en sí. Mas cuando lo meditamos en el idioma inglés o en español, o en cualquier idioma del mundo, no nos transmite el mismo mensaje que nos da el Leshon HaKodesh, que es la lengua santa, en este caso el idioma hebreo, que es el idioma que nuestro Padre Celestial nos, nos dejó a través del pueblo de Israel y entregando las Santas Escrituras. Entonces, si lo escribimos en español, es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y en el idioma español o en el inglés se le da un nombres a estos libros, pero básicamente basándose en el contexto, por decir, creación, Génesis, salida, Éxodo, el sistema Levítico, números, los censos, y Deuteronomos, que significa segunda ley o repetición o resumen de lo ya entregado anteriormente, pero que es un libro que no solamente nos recapitula los otros 4 libros, sino que también tiene muchos misbots o mandamientos que no están en los otros 4. Entonces, aunque parece ser un resumen, más sin embargo tiene información que también es nueva, que no está en los 4 anteriores. Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pues nos da un sentido del contexto, pero en el idioma hebreo lo peculiar es que a los libros o a las frases, cuando estamos haciendo oraciones, se les reconoce por cómo inician. Y en este caso, si escribiésemos cómo inicia cada uno del nombre de los libros en hebreo en base a su primer palabra, aún así nos da un mensaje, porque en hebreo sería Bereishit, el libro de Génesis, Shimot, que es el que vamos a empezar, que se traduce como nombres. Bereshit, Shimot, Vayikra, que es Levítico, en hebreo se dice llamó. Y, y de esa manera nos da un mensaje que, si lo traducimos, diría: en el principio, Bereshit, estos son los nombres, Shimot, que él llamó, Vayikra, Bamidbar, en el desierto, Devarim, con sus palabras. Sí, ya en hebreo nos está diciendo un mensaje. En el principio, estos son los nombres que él llamó en el desierto con sus palabras, mientras que en español se diría Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que no tiene sentido, pero en el hebreo toma sentido. Entonces solo quería mencionar ese concepto tan sencillo y tan básico, pero tan importante. Y cuando usted pone los nombres de los hijos de Israel o las 12 tribus por su orden, como Rubén significa ve al hijo, Shimón escucha, ya nos está dando un mensaje mesiánico también: ve al hijo y escucha. Y Leví es el tercero, significa, se me olvidó el significado de Leví, y luego viene Yehudá, y alabanza. Entonces va poniendo el significado de los nombres de los hijos, y también ya nos está dando un mensaje. De igual manera, los viajes en el desierto apuntan los lugares, el nombre del lugar donde acamparon los 40 y tantos campamentos, y también cuando uno pone el significado de cada nombre, se van formando frase o mensajes. Entonces, qué interesante es todos esos conceptos en el estudio de la Escritura. Bendito sea nuestro Padre. Y este libro de Shemot, o nombres, en el español Éxodo, comienza diciendo el capítulo 1 de Eile, Shemot, Bnei Israel. Estos son los nombres de los Bnei Israel,
que venían a Mitzrayim, que venían a Egipto, con Jacob. Cada hombre y su familia vinieron. Rubén, Shimeón, Leví, Yehudá, Isachar, Zebulón, Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Asher. Y fueron todas las personas que salieron de los muslos de Jacob, 70 almas. Y Yosef estaba en Egipto. Y murió Yosef y todos sus hermanos y toda esa generación, y los hijos de Israel se fructificaron, se multiplicaron y aumentaron y se fortalecieron mucho, muchísimo, y se colmó la tierra de ellos. Y se levantó un rey nuevo sobre Mizraim, que no conocía a Yosef, y le dijo a su pueblo: He aquí que el pueblo, los Bené Israel, son más numerosos y fuertes que nosotros. Vamos, seamos más astutos que él, no sea que se vuelva demasiado, y en caso de ocurrir una guerra, se una también él a nuestros enemigos y libre guerra en contra de nosotros y suba de la tierra, o sea, que se vaya de aquí. Y designaron sobre el pueblo supervisores tributarios para afligirlo con sus cargas. Y construyeron ciudades de almacenamiento para el faraón, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más lo afligían, más aumentaba y se extendía, y se hastiaron a causa de los Bené Israel. Y esclavizaron los egipcios a los Bené Israel, o a los hijos de Israel, con intenso rigor, y amargaron su vida con labores duras, con mortero, con ladrillos y con todos los trabajos del campo. Todos los trabajos que les asignaban eran con intenso rigor. Y dijo el rey de Mizraim, o de Egipto, a las parteras hebreas, de las cuales el nombre de la primera era Shifra y el de la segunda era Pua, y dijo: Cuando asistan en el parto a las hebreas y las vean en el asiento de los de partos, si es un varón, deberán matarlo; si es una niña, vivirá. Mas temían las parteras a Elohim, y no hicieron como les habló el rey de Mizraim, y dejaron vivir a los niños. Y convocó el rey de Mizraim a las parteras y les dijo: ¿Por qué han hecho esto, dejando vivir a los niños o a los varoncitos? Y dijeron las parteras al faraón: Porque no son como las mujeres egipcias, las hebreas, pues expertas son. Antes de que llegue a ellas la partera, ya dieron a luz. E hizo bien Elohim a las parteras, y se incrementó el pueblo y se volvió muy fuerte. Y fue debido a que temían las parteras a Elohim, que él les hizo casas. Y nuestros sabios nos dicen que las casas fueron las casas de Quejuná, en este caso la casa de el reinado, que es en este caso de donde viene la dinastía davídica, que es del lado de Miriam, si no me equivoco, y casas de Kohanim, ah, las casas de la Quejuná y del Malkut, y les hizo casas, y dio órdenes el faraón a todo su pueblo, diciendo: Cada varón que nazca, al río lo arrojarán, y cada hija la dejarán con vida. Y fue un hombre de la casa de Leví, y tomó a una hija de Leví, y concibió la mujer, y dio a luz a un hijo, y vio que él era bueno, y lo ocultó durante 3 meses, y no pudo más ocultarlo. Y entonces tomó para él un canasto de mimbre, y lo untó con arcilla y brea, puso dentro de él al niño, lo colocó entre los juncos junto a la orilla del río, y se apostó su hermana a lo lejos para saber qué sería de él. Y bajó la hija del faraón a bañarse en el río, y sus doncellas caminaban junto a él, y vio el canasto en medio de los juncos, y envió a su doncella, y ella lo tomó, y lo abrió y lo vio al niño, y aquí que un jovencito que lloraba se compadeció de él, y dijo: De los niños hebreos es este. Y dijo su hermana, la hija del faraón: ¿Quieres que vaya y llame para ti a una nodriza de las mujeres hebreas para que amamante para ti al niño? Y le dijo la hija del faraón: Ve. Y fue la doncella y llamó a la madre del niño, y le dijo la hija del faraón: Llévate este niño, amamántalo para mí, y yo te daré tu pago. Y tomó la mujer al niño y lo amamantó, y creció el niño. Y ella lo trajo a la hija del faraón, y fue para ella un hijo.
y le nombró Moshe, pues dijo, porque de las aguas lo extraje. Y aconteció que por aquellos días creció Moshe, salió hacia sus hermanos, observó sus cargas, vio a un hombre egipcio que golpeaba a un hombre hebreo, a uno de sus hermanos, y miró a un lado y a otro lado, y vio que no había hombre alguno, y entonces golpeó de muerte al egipcio y lo escondió o lo ocultó en la arena. Salió al día siguiente y aquí que dos varones hebreos estaban luchando. Le dijo al malvado, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y respondió, ¿quién te designó dignatario, soberano y juez sobre nosotros? ¿Acaso matarme planeas como mataste al egipcio? Y tuvo miedo Moshe y pensó, en efecto, se ha dado a conocer el asunto. Y se enteró el faraón del asunto, intentó matar a Moshe. Huyó Moshe delante del faraón y se estableció en la tierra de Madián y se sentó junto al pozo. Y el Cohen de Madián, o el sacerdote de Madián, tenía 7 hijas. Ellas vinieron y sacaron agua del pozo, llenaron los abrevaderos para dar de beber a las ovejas de su padre. Y vinieron los pastores y las expulsaron. Y se levantó Moshe y las salvó y dio a beber a sus ovejas. Y vinieron Reuel, su padre, o el sacerdote de Madián, que es Jitro. Bueno, esto no viene en el texto, yo lo estoy diciendo. Y dice el versículo, dijo él, por qué es que tan rápido vinieron hoy? Y respondieron, un hombre egipcio nos salvó de los pastores e incluso sacó agua del pozo para nosotras y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, entonces, ¿dónde está? ¿Por qué dejaron al hombre? Llámenlo y que coma pan. Y deseó Moshe residir con el hombre y dio Sépora, su hija, a Moshe. Y dio a luz a un hijo y lo llamó Gershom, pues dijo, extranjero he sido en una tierra extraña. Sucedió durante aquellos largos días que murió el rey de Misraim, gemían los hijos de Israel a causa del trabajo y clamaban. Y se elevó su súplica hasta Elohim a causa del trabajo. Y oyó Elohim su lamento y recordó Elohim su pacto con Abraham, con Yitzhak y con Jacob. Y vio Elohim a los hijos de Israel y supo Elohim. Entonces, todo ese es el capítulo 1 y 2 que intentaba detenerme para que pudiéramos meditar en esos versículos, pero como siempre, la lectura se torna interesante y no puede uno parar de estar leyendo. Entonces, esta es la narrativa que viene en la escritura acerca de los nombres de los Benei Israel. Y nos comienza a decir los nombres de los descendientes desde el inicio del capítulo. Voy a volver ahí, que son Rubén, Reubén, Shimón, Leví y Yehudá, los hijos de Lea. Y luego vienen Isahar y Zebulón y Benjamín. Y luego Dan y Neftalí, Gad y Asher. Nos comienza a dar los nombres ahí de los Benei Israel, los hijos de Israel. Y a este libro de Shemot también se le llama el Sefer Geulah, el libro de la redención. ¿Y cuál es el propósito de la redención? Dicen los sabios de Israel, construir el santuario. ¿Y cuál es el propósito una vez estando el santuario? Que éste se convierta en una casa de oración, una Beit Tefilá. Y para poder tener una Beit Tefilá y tener un santuario, tiene que haber un servicio, un abodá. Entonces, este libro nos enseña acerca de la Geulá. La Geulá es que se cumpla el propósito que cuando salimos de Egipto en el canto del mar, dijimos, este es mi Elohim y le construiré un Mikdash, le construiré un santuario. Cuando salimos agradecidos y la meta es construirle un santuario. En nuestro contexto de la vida diaria y cotidiana, es que en el Brit Hadashah se nos dice que no ignoremos que nuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, es un Mikdash del Ruach HaKodesh. Pero ¿cómo se distingue un santuario del Ruach HaKodesh
del Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Jacob en relación a otros santuarios de otras religiones o de este mundo. Y los sabios de Israel nos enseñan que en este tiempo presente, en el hebreo se le llama el Olam Hasé, que es básicamente tenemos tres tipos de tiempo. El tiempo presente es el Olam Hasé, el que vivimos. Y luego viene el mundo venidero, que el inicio del mundo venidero se distingue por la era mesiánica, pero mundo venidero se le llama Atid Lavo, el mundo que está por venir o el tiempo que está por venir. Entonces tenemos el tiempo presente, Olam Hasé, luego viene el Atid Lavo, la era mesiánica, o el mundo venidero, y después terminamos en el Olam Jabá. En el Olam Jabá es como volver al principio antes de la era presente, con el orden que había al inicio de la creación, antes de que el ser humano transgrediera, y que podamos volver a disfrutar de esa luz inicial que le llaman la Or Galut, Ganuta, o algunos dicen Ganusa o Ganuta, pero antes de que fuera creado el sol y la luna y las estrellas, o sea, las esferas celestiales o la luz del mundo material, ya existía la luz del Mesías y es la luz inicial. Entonces, el propósito es volver al inicio, pero este libro, el Sefer Geulah, nos enseña acerca de cumplir ese propósito, que el propósito de la Geulah o de la redención es que se construya un santuario para que el Eterno habite en medio de nosotros. Y si nuestro cuerpo es un sinónimo o templo del Espíritu del Eterno o de su presencia divina, significa que el propósito de la Geulah es que tengamos un santuario y el propósito del santuario hacerla una casa de oración. Y lo que trato de discernir es que si somos templo del Ruach HaKodesh, ¿cómo es que opera nuestro cuerpo como sinónimo del templo? ¿Hay un orden de servicio en nuestra conducta o en nuestra manera de vivir? ¿Acaso tenemos o puede la gente distinguir una boda en nuestra manera de ver o en nuestra mirada o en nuestra hablar o en nuestro vestir? O en la manera en cómo nos sentamos a comer, o en la manera en cómo saludamos o tratamos a otras personas. No es muy fácil decir, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y, y no dar testimonio de ello. Y sé que es muy difícil llegar a un nivel de testificar como el Beit HaMikdash operaba y los milagros que había ahí. Y, era algo asombroso, algo hermoso que ocurría diario, 10 milagros en el templo, que la luz de la minorá se le llama la luz eterna o la tamid, o la luz continua de todos los días que no se apagaba por un milagro del Eterno. De las 7 lámparas de la minorá, una y la luz que es la más cercana al velo se le llama la luz occidental, la luz del oeste, la más apegada al velo, y las que estaban hacia enfrente de esta luz, porque era como una V, las que estaban hacia el Monte de los Olivos, se le llama la luz del este. Y siempre por un milagro estaba prendida la del centro, que es la luz del oeste apegada al velo, y alguna de las otras hacia el este, por un milagro del Eterno. Entonces, si siempre había luz en el santuario por un milagro de nuestro Padre Celestial, dice Mesías que ustedes son la luz del mundo y la luz tiene que alumbrar. Pero si en ti hay oscuridad, ¿cuánto será la misma oscuridad? O sea, que si hay un poco de oscuridad en ti, ¿cuántos más será la fuente de donde agarraste esa oscuridad, ya sea en tu mirar o en tu palpar o en tu manera de alimentarte, en tu manera de orar o tu servicio? Entonces, es una responsabilidad muy, muy grande el decir que conocemos a Mesías y que aprendemos de su boca, que dijo que las palabras que yo les hablo no son mías, sino del que me envió, porque no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Rab Shaol también nos dice, sean imitadores de mí, como yo del Mesías.
Entonces, aquí se nos testifica en el libro de la redención, en el Sefer Geulah, que estos son los nombres que vinieron con Jacob Avinu, con Israel, a Mizraim. Estas son las almas, pero inicia diciéndonos, de Eile Shemot Bnei Israel. Estos son los nombres de los Bnei Israel que venían Jabavaim Mizraimá, que venían a Egipto con Jacob. Cada hombre y su familia vinieron. Rubén con su familia, Shimón con su familia, Leví, Yehuda, Isaacar, todos ellos, cada uno con su familia. Y fueron todas las personas que salieron de los muslos de Jacob, 70 almas, y Joseph estaba en Mizraim. Pues vemos toda la familia que es contada que salió de entre las piernas de Jacob. Y no solamente tiene una connotación que salieron de los muslos de Jacob o de las piernas de Jacob en el sentido de que los engendró, sino no solamente engendramos en el aspecto biológico, sino también engendramos en el aspecto de enseñanza. Jacob los engendró biológicamente, pero también espiritualmente él engendró. Y Rab Shaul nos dice de ello, porque en cuanto al evangelio, yo los he engendrado. Entonces, hay una manera de crear descendencia, ya sea porque tienes una esposa, contrajiste matrimonio, o también porque has engendrado discípulos en el estudio de la escritura. Y es lo que nos trata de transmitir un poco aquí el inicio de estos versículos. Entonces, el libro de Bereshit termina diciéndonos los nombres en la paracha anterior, que es Vallejí, la que vimos, eh, y llama Jacob Avinu a sus hijos para poder darles la bendición, y cada uno de ellos les va nombrando y les va dando una bendición. Entonces, si en la paracha anterior ya nos está dando los nombres de los hijos de Israel, ¿por qué nos los tiene que volver a repetir nuevamente en el libro de la redención, en el Sefer Geulah, en el libro de la redención? ¿Por qué no los tiene que mencionar? ¿O por qué iniciar otro libro comenzando con la mención de los Bene Israel? Y los sabios nos dicen, para mostrarnos qué tan amados son, porque son comparados a las estrellas, dicen los Midrashim. Cuando alguien es muy amado, es propio estarlo mencionando constantemente, como cuando uno está orgulloso de su hijo, su hija, que fue a la escuela y se graduó y obtuvo un buen trabajo y le está yendo bien y compró su casa y compró su auto y tiene una buena cuenta de banco y es estudioso de la escritura. Se llena uno la boca de decir, y fulano esto, y fulano aquello, y fulano, porque es muy amada esa persona. Entonces, cuando menciona los nombres, es porque Jacob Avinu, y en este caso nuestro Padre Celestial también, quiere que quede plasmado cuánto es amada estos Benei Israel. Y los nombres van a Mizraim o a Egipto. ¿Y por qué van los hijos de Israel descendiendo a Egipto? Y los sabios nos dicen, porque implícito está en ellos la redención. Entonces, en Egipto hay oscuridad. Y dijimos que el nombre de Mitzraimá o Mitzraim en plural, cuando termina en im, significa plural, más de uno, y Mitzraim significa prensas o presiones. Entonces, ¿a qué van los Bene Israel, que son como las estrellas del cielo y son haces de luz espiritual, a un lugar tan oscuro, lleno de hechicería, de oscuridad, de engaño, de mentira, de opresión? ¿A qué va alguien que es luz? A iluminar. Entonces ellos descienden a Misraim a iluminar, pero ya estaba ahí Yosef. La luz de Yosef ya estaba alumbrando ahí. Entonces nos comienza narrando los nombres con el mayor, que es Rubén, y Rubén, ah,
ve al Hijo. Significa que el Eterno dice, he visto la aflicción de mi pueblo. Esto dice capítulo 3, verso 7. He visto la aflicción de mi pueblo. Lo voy a buscar aquí en mi Kumash. El Eterno, el nombre de Rubén significa ve al Hijo, y el Eterno está viendo y dijo Hashem, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Israel, y su grito he oído. Ahí viene Shimeón. Entonces, está viendo y está oyendo, y he oído a causa de sus supervisores, pues he sabido de su dolor. Descenderé a rescatarlo de la mano de Misraim y a subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, una tierra donde mana la leche y la miel, al lugar del cananeo, eteo, amorreo, fereceo, heveo, jebuseo. Y aquí que el clamor de los Bene Israel ha llegado hasta mí también, y he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y ahora ve, te enviaré al faraón y sacarás mi pueblo, los Bene Israel, de Misraim. Entonces, la parte que viene en el capítulo 3, del verso 7 al 10, acerca de y Hashem vio. Y luego también dice, y Hashem escuchó su lamento. Esto viene en el libro de Éxodo, capítulo 2, que ya lo leí, en el verso 24. Y escuchó Elohim su lamento, y recordó Elohim su pacto. En el lado hebreo, verso 24, dice, Vayishma Elohim et Naaktam Vaitzeker Elohim et Brito et Abraham et Yitzhak et Jacob. Y recordó su pacto. Entonces aquí escuchó y recordó. Y con Leví, el Salmo 91, en el verso 15, Hashem se asoció con ellos en sus aflicciones. Y con Yehuda, porque alabaron al Eterno. Yitzhakar, el nombre de Yitzhakar, porque el Eterno le recompensó el tiempo de esclavitud, como está escrito, y saldrán con riquezas. Esto viene en Bereshit, Génesis 15:14, que salieron con oro y con plata. En cuanto a Zebulón, porque el Eterno hizo que su Shekinah morara en medio de ellos, como está dicho, y me construirán un santuario para que habite Zebul en medio de ellos. Éxodo 25:8. A Zebulón se le refiere como el santuario. Te construiré una Zebul, una habitación, un lugar donde mores para siempre. Viene en Primera de Reyes 8:13. Entonces, Zebulón tiene que ver con morada o con habitación, refiriéndose al santuario. Y después de Zebulón, en la lista, Rubén, Shimeón, Leví, Yehuda, Isaacar, Zebulón, menciona a Benjamín, porque dice, la mano derecha, Yemineca, oh eterno glorioso, en poder. Éxodo 15, verso 6. Benjamín, el hijo de la mano derecha. Con Dan, porque dice, y también la nación a la que ellos servirán, juzgaré, que Dan significa juez, y después saldrán con sustento. Génesis 15:14. Neftalí, porque por causa de la Torá y sus mandamientos, el Eterno les ha dado, como está escrito, más dulce que la miel y que el panal de la miel. Con Gad, por causa del maná con que el Eterno les alimentó, y era como, dicen algunas traducciones, como una semilla blanca, que algunos dicen que de cilantro, pero en el hebreo se le llama gad, semilla. Cera, gad, semilla de cilantro o semilla pequeña blanca. Entonces, el nombre de Gad viene implícito ahí en el maná, por causa del maná con que el Eterno les alimentó.
en cuanto a Asher, porque todos aquellos que escucharon de la redención y la grandeza de la redención, alabaron, como dice, todas las naciones te llamaron feliz, Ishru, pues serás tierra deseable, dice Adonai Sebaot. Esto viene en Malaquías 3:12. Llamarán feliz o Asher o Ishru. Y con Yosef representa toda la redención, la Geulah Shelema, la salvación por siempre de todo tipo de tiranía, porque el Eterno un día redimirá a Israel del dominio de la tiranía, así como nos sacó de Misraim, y dice, y sucederá en ese día que el Eterno enviará su mano otra vez, y otra vez en el hebreo es Yosif, por segunda vez. Esto viene en Isaías 11:2. Entonces, con Yosef es que el Eterno nos saca definitivamente de toda tiranía, de toda esclavitud. Y como nos multiplicamos como los peces, la bendición que se le dio a Yosef, que sus hijos se multiplicarían como los peces del mar. Así, cuando uno se para y ve las aguas en un lago o en el mar, nada más brilla con la luz de la luna o la luz del sol, pero en realidad no podemos ver lo que hay debajo de la superficie, pero abajo está repleto de peces y no los podemos ver a simple vista. Así somos los Benei Yosef, la descendencia de Yosef, aquellos que entendemos de la Geulah Shelema o la redención completa, en que ya no estamos más sujetos al yugo de esclavitud, porque ya hemos sido redimidos y hemos sido comprados por precio, y ya no vivo yo, más vive el Mesías en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Elohim que se dio por mí, porque por precio fuimos comprados, y no con oro ni con plata, sino con la sangre de un cordero sin mancha y sin arruga. Entonces, si se ha pagado un precio por nosotros, por nuestra Neshama, significa que ya no soy esclavo de los hombres, ya no vivo yo, ni siquiera soy esclavo de mí mismo, mas vive el Mesías en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo hago para agradarle a mi Padre Celestial por causa del Mesías que se dio por mí. Entonces, los descendientes de Joseph, en este contexto, ya no dependemos de las manos de los hombres, sino de la mano del Eterno, que es abierta, grande, amplia, poderosa, misericordiosa, y es nuestro sustento que viene de nuestro Padre Celestial. Entonces, a grosso modo, son algunos de los detalles de características de los Benei Israel, de los hijos de Israel que vinieron o descendieron o descendimos a Misraim, y ahí viene la luz de las 70 almas para poder traer en medio de la oscuridad la redención. Y antes de que inicie la Geulah, de ahí viene la palabra Goel. eh, Cuando hacemos la liturgia antes de la Midá, decimos, trato de ubicarla para no inventar. Y cuando decimos esa frase, lo decimos en tono bajo, porque no se ha cumplido plenamente la redención. En parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces conoceremos como fuimos conocidos. Y Shaharit, muy adelante, vienen los salmos de Pesukei de Simra. Estoy viendo en el Sidur de ArtScroll, y después de los salmos encadenados, viene el canto del mar para levantarnos espiritualmente después de todo el servicio que llevamos en el recorrido. Y luego viene la sección Shokel Ad, el que mora por toda la eternidad, el Barjú y el Shema. Estoy acercando. O aquí está.
Si en la página 433, entonces antes de la midá, el líder dice, Tzur Israel, o baluarte, o bandera de Israel, Tzur Israel, Kumabe Ezrat Israel, levántate, yérguete para socorrer, para salvar a Israel y libera, como tú juraste, a Yehudá y a Israel, Goaleinu, nuestro Redentor. Adonai Sebaot Shemo, ese es su nombre, el Santo de Israel. Y luego dice el que está guiando, Baruch Ata Adonai, y en tono bajo dice, Gaal Israel. Entonces, por causa de que la redención está aquí, pero no en su plenitud, mencionamos el nombre del Redentor en tono bajo, como cuando decimos en Yom Kippur el Shema. Durante todo el año lo estamos diciendo Shema Israel, porque es una proclamación. Y la segunda sección decimos Baruch en tono bajo, Baruch Shem Kibot Malchuto Leolam Baed. Pero en Yom Kippur, que es sinónimo de la redención y de la segunda venida del Mesías, al final del servicio de Neila, decimos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y decimos a tono alto del mismo, con la misma fuerza, Baruch Shem Kibot Malchuto Leolam Baed, Baruch Shem Kibot Malchuto Leolam Baed, Baruch Shem, o sea, estamos proclamando que ese día es diferente a todo el año. Y de esa manera, ahorita decimos, Baruch atah Adonai, Gaal Israel. Mas cuando venga Mesías, ya no lo vamos a mencionar en tono bajo, lo vamos a mencionar en tono alto. Bendito eres tú, ah, el Redentor de Israel. Y ya vamos a poder proclamarlo con toda fuerza, porque la redención estará completa. Entonces, antes de que inicie la redención, ya ha sido entregada la redención. La salvación, perdón, se da antes de que sean esclavizados. En sus nombres, en sus significados que acabamos de leer, está la Yeshua. En los nombres de los Bene Israel los menciona al final de Bereshit o al final de Génesis, cuando Jacob nuestro patriarca bendice a todos sus hijos y les pregunta que cuál es su condición espiritual. Y ellos les dicen, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y él dice, Baruch Shem Kibot Malchuto Leolam Baed. Él pudo ver la redención, la Geulah Shelema completa en sus hijos que no se desviaron. En medio de la oscuridad se mantuvieron firmes y alumbrando en Egipto. Y un padre puede decir con todo gozo en su lecho de muerte, Baruch Shem Kibod Malchuto Leolam Baed, porque si ellos no estuvieran en un nivel espiritual como lo somos en Yom Kippur proclamamos a todo pulmón Baruch Shem Kibod Malchuto Leolam Baed. Y lo mismo que Jacob vino lo dijo cuando bendijo a sus hijos. ¿Por qué? Porque pudo entender qué asombroso que un ser humano pueda ser elevado a un nivel de ángel. Y mencionamos la paracha pasada, que Jacob cuando bendice a sus hijos, ellos le contestan, Shema Israel, escucha Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y le preguntan a Mesías también, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Mesías dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Lo mismo que contestaron los hijos a su patriarca o nuestro patriarca Jacob, así Yeshua le preguntan, ¿cuál es el más grande mandamiento? En otras palabras, el Mesías está diciendo, mantenerte con la luminosidad, con la certeza y la grandeza que se mantuvieron los hijos de Israel en un mundo lleno de oscuridad, de muerte y de hechicería, cuando descendieron a Mizraim a traer luz. Entonces, descendemos a la oscuridad para iluminar y no para que nos impregnen de oscuridad. No estamos en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y no estamos en el mundo para que el mundo nos haga como Él es. Dice Rab Shaol, el mundo nada tiene en mí, ni yo en él.
porque ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por el Hijo de Elohim que se dio por mí. Cuando somos luz, ya no dejamos que el mundo nos obscurezca. Ya no podemos dejar que el mundo obscurezca nuestra mirada. No podemos dejar que el mundo obscurezca nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de vestir, todo lo que es nuestra manera de orar, que nos concentramos, que somos fervientes en el Ruach, en el Espíritu, y que no tenemos una actitud de que cuándo acabará este servicio y ya me quiero levantar y ya me cansé y ya me dio hambre. Una mente carnal que está anclada en el tiempo presente no tolera el mundo espiritual, pero una mente espiritual, una nechama que está en el mundo, pero no pertenece al mundo, sino que pertenece a Mesías y pertenece al creador del universo, entrega toda su vida y su devoción porque somos templo del Ruach HaKodesh. Entonces, qué maravillosa es poder entender a través de las parachás y la conducta y los nombres de los hijos de Israel que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y antes de que inicie la esclavitud, ya estamos redimidos, porque en los nombres que ellos tienen ya está implícita la Yeshua, la salvación. En las tribus está la redención, en sus nombres. Ve al Hijo y escucha, asóciate, Leví, asóciate y alaba, Yehuda, al Eterno. Y el Eterno te va a recompensar y sacar y morará contigo, Zebulón, porque la mano derecha del Eterno es poderosa. En los mismos nombres ya está la redención implícita y, y somos una grande nación, somos una grande familia y servimos a nuestro Padre Celestial. Lo podemos ver ahora con lo de la guerra en Israel. Vemos los soldados abrazados, cantando, alabando, orando, bendiciendo al Eterno, cuidándose unos con otros. Y los que tienen restaurante, vengan y coman, aquí hay comida. Los que tienen panaderías, aquí hay pan. Y familias poniendo alimentos, mesas para que los soldados vayan y se alimenten y tengan lo suficiente. Es una nación que el Morey Joseph Good dice que el primer presidente de Israel, cuando se instituyó el Estado judío, no me acuerdo si el primer presidente, ah, creo que sí, se llamaba ah, Yigdal Yadin, o fue uno de los, no fue el primer presidente, ahora estoy tratando de recordar, creo que fue el ministro de Defensa. Y Yigdal Yadin, dice el Morello, que organizó el ejército de Israel en base a la estructura que el rey David organizó el ejército. Y la manera en que lo organizó, según como yo lo entendí un poco, no lo logro todavía captar bien, pero de tal manera que cuando el jovencito llega a cierta edad, tiene la obligación de ser parte del servicio militar, como en muchos de nuestros países. Pero una vez que cumple con su servicio básico, su compromiso básico, aunque sea enviado a las reservas o no esté sirviendo oficialmente en el ejército, nunca deja de ser parte del ejército. En otras palabras, cada familia que tiene hijos en Israel o aunque no tuviera hijos, el mismo varón, esposo, es parte del ejército de Israel. Pero básicamente todas las familias de la nación son parte del ejército porque son miembros de las reservas del ejército de Israel. Y entonces podemos ver que es una nación ejército. Y como hoy, que llamaron a las reservas y los jovencitos, los hombres de Israel, que andaban en Polonia, en Nueva York, en Italia, en México, Centroamérica, recibieron su carta de llamado, su mensaje de llamado de regresar, porque hay guerra, inmediatamente llenaron los aviones. Incluso escuché de un varón en Nueva York, un hombre muy rico que pidió que su nombre fuera omitido. eh, Creo que compró, no sé si cientos o miles de boletos de avión para que los soldados regresaran. Y fue al aeropuerto y dijo, yo pago
por cada soldado que necesite regresar de inmediato a la guerra de Israel. Entonces vemos que es una nación organizada y tiene una responsabilidad. Y es lo que el rey David organizó de esa manera el ejército de Israel, que a todos debe importarnos y todos cuidamos de la nación, todos cuidamos de la tierra, todos cuidamos de las familias y de una manera ya sea orando, contribuyendo, eh, otros peleando en el frente de batalla, otros alimentando, otros prestando sus casas para los que están siendo movidos de una ciudad a otra, pero es una nación funcionando por el bien de todos. Y vemos que está implícito en los nombres de las tribus de Israel. En las tribus está la redención. Y el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 16, dice, será llamado por su nombre Adonai, justicia nuestra. El nombre del Eterno es nuestra justicia y nuestra justicia es nuestra redención. A través del nombre del Eterno tenemos la redención y la Geulah Shelema. En la Parashá Vaigash, Génesis 46, 3, antes de mencionar los nombres, el Eterno les hace una promesa. Y me lo voy a buscar aquí en mi Parashá, más bien en mi Humash. Génesis 46, 3. Menciona todos los nombres. 46:1. Y viajó Israel con todo lo que tenía y llegó a Beersheba, donde ofrendó sacrificios al Elohim de su padre Yitzhak. Y habló Elohim a Israel en visiones nocturnas y le dijo, Jacob, Jacob. Y dijo Jacob, Hineni, heme aquí. Y le dijo el Eterno, yo soy el Elohim de tu padre. No temas descender a Mizraim, pues como una grande nación te estableceré ahí. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también ciertamente te haré subir, y Joseph colocará su mano sobre tus ojos. Entonces, antes de mencionar, y después menciona todos los nombres en el verso 8, de Eile Shemot Benei Israel. Eile Shemot Benei, igual que como esta paracha inicia en el capítulo 46, verso 8, y de igual manera, Eile Shemot Benei Israel, que vinieron a Egipto, Jacob y sus hijos, el primogénito de Jacob, Rubén, menciona a Rubén y sus hijos, Shimeón y sus hijos, y ahí nos da todos los nombres. Pero antes de mencionar todo esto, el Eterno le hace una promesa, iré contigo y saldré contigo. Qué, qué, qué fortaleza que nuestro Padre Celestial pueda decirte, vas a estar en este tiempo de aflicción, pero voy a estar contigo. Vas a estar bien porque yo estoy contigo. Yo recuerdo un ejemplo mundano. Hace años, cuando mi hijo Aarón tenía, recuerdo si como 7, 8 años, fuimos a unos juegos mecánicos aquí en la ciudad. Y estando viendo ahí, yo nunca he sido muy apegado a ese tipo de diversiones, pero llevamos a los niños para que pudieran caminar y subirse a algunos de los juegos. Y había un juego que era como avioncitos, que se subía uno acostado, boca abajo, y te ponían como una jaula arriba, te cerraban todo, y, y se acostaba uno ahí y se agarraba. Entonces me subí con mi hijo Aarón y nos encerraron. Y ya cuando comenzó a moverse el juego mecánico, sentía yo la emoción, pero era fuerte la emoción para mí. Y, y pensé que mi hijo estaba disfrutando igual que yo, porque estaba un poco fuerte la emoción, y volteé con él y estaba aterrorizado y tenía los dientes, la quijada como trabada y su mirada como con miedo y estaba así, no se quería mover.
y volteé con él y me olvidé de lo que yo estaba sintiendo para verlo a él y le dije, Aarón, Aarón. Y dice, ¿qué? No quería hablar ni quería voltear. Le dije, voltea. Dice, no puedo. Le digo, voltea a verme. Y ya hizo un esfuerzo y volteó y se me quedó viendo. Y le dije, vamos a estar bien. No tienes que tener miedo. Papá está contigo. Vamos a terminar el juego y nos vamos a bajar y todo va a estar bien. ¿Está bien contigo? Y le seguí hablando y hablando y él estaba viéndome y se le fue quitando en su mirada ese temor, pero am, no, imaginándome que hubiera estado él solito o con algún amigo o con su hermanita o algo, eh, hubiera sido tal vez diferente, pero es la manera en cómo pensé que podía yo ayudarle a él, diciéndole que no temiera porque yo iba a estar con él, iba a cuidar de él. Y me imagino que Jacob vino a escuchar de nuestro Padre Celestial, descenderás a Misraim, estaré contigo ahí, pero también te voy a sacar de ahí. Entonces, vemos que nuestro Padre Celestial nos da grandes y maravillosas promesas. En este caso, dice que las promesas que hizo a Abraham y a Isaac y a Jacob al final del capítulo 2, y escuchó Elohim su lamento y recordó Elohim su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y vio Elohim a los Bene Israel y supo Elohim. Entonces, el pacto de nuestro Padre con los patriarcas nos saca de Misraim y nos lleva a la tierra. Y los hijos de sus hijos, o sea, en el mérito de su nombre por amor. En el mérito de los patriarcas ya no sería en el mérito del amor del Eterno, parecería que algo contradictorio, que si es por el mérito de que nos ama, o es en el mérito de Abraham, Isaac y Jacob. ¿En qué mérito nos está sacando? En la amidad inicia diciendo Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, Ha el Hagadol, Hagibor Bejanorá, el Elión, Gomel Hasidim Tobin. Entonces estamos diciendo que él es el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim grande, fuerte y poderoso. Proclamamos que Él es el sustento de nuestros patriarcas. Entonces, el Amidá, que fue establecido por los hombres de la grande asamblea, que fueron los que vinieron del exilio babilónico, entre los profetas que vienen ahí es Ageo, Zacarías, eh, Miqueas, vienen Zorobabel, Esdras, Nemías, la reina Esther, Mardochai, todos esos grandes, entre otros más, organizaron los servicios de oración, en este caso la oración de la Midá. Y el Anshei Knesset Hagedolá, los hombres de la grande asamblea, tenían el don de profecía. Y antes de que se quitara el tiempo de la profecía y ya cientos de años antes de que el templo fuera destruido, que fue en el año 70, cuando Esdras y Nehemías vienen y los hombres de la grande asamblea y comienza la reconstrucción del segundo templo, desde antes de que los romanos vengan en el año 70 y destruyan el templo, ya los hombres de la grande asamblea ya están organizando los servicios de oración y diciéndole al pueblo, el Elohim de Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Jacob, el Hagadol, Hagibor, Bejanorá, el Elión, Gomel Hasidim Tobib, el Elohim de nuestros patriarcas Abraham, Yitzhak y Jacob, el Elohim grande, asombroso, poderoso, el de hechos poderosos, Él es quien siempre está con nosotros. Ahí los profetas de Israel, los grandes sabios de Israel, ya están estructurando un sistema de oración para que aquel que dice que somos cuerpo del Ruach HaKodesh, sepamos conducirnos con seguridad. Y que ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Y que ya no temo a este mundo. Y que ya no temo a las amenazas de este mundo, ya sea hambre,
enfermedad, desnudez. ¿Qué nos podrá separar del amor del Eterno a través de su Hijo, el Mesías, Yeshua? Ni hambre, ni desnudez, ni enfermedad, ni amenaza, ni oprobio, nada nos podrá separar del amor del Eterno. Pero ¿cómo nos afirmamos en esas hermosas promesas? A través de la tefilá, a través de la oración, a través del santuario, a través de entender que ya no vivo yo y que si soy templo del Ruach, me conduzco con esa seguridad y esa fortaleza que mi Padre me dio, que antes de que este mundo entienda yo que es oscuro, yo ya soy luz. Entonces, el último de los grandes sabios, de los hombres de la grande asamblea, de los últimos que vivió, si no es que el último, nuestros sabios nos dicen que era el Cohen Shimon Hasadik, era un sabio y fue como alrededor de no sé, 110 años antes del tiempo de Hanukkah. Y ellos ya sabían que el templo iba a ser destruido y que se necesitaba dejar un camino para conectarnos con el Eterno. Y en el mérito de que los hijos de los hijos, dice la oración en la Midá, eso significa que los hijos de los hijos reciban la promesa de la Geulá Shelema. Entonces, cuando viene Yeshua, voy a volver a leerlo, creo que lo leímos la semana pasada, y vence a la muerte, en el libro de los Hechos, le preguntan los Talmidim, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Capítulo 1 de Hechos, verso 6 y verso 7 les contesta, no les toca a ustedes conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibirán el poder del Ruach HaKodesh que vendrá sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas y viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y lo quitó de su vista. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, y aquí que dos varones se pusieron junto a ellos con vestimentas blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado desde ustedes arriba al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Y entonces ellos se volvieron a Jerusalén, del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Pues aquí vemos que le dice, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. La Geulah Shelema será ahora, la redención completa será ahora que te has levantado de entre los muertos y ahora sí vencerás al último imperio que habló el profeta Daniel, el imperio romano. Y Yeshua les dice, no les toca a ustedes conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y le está diciendo, pero recibirán el poder. O sea, no se preocupen de cuándo el Padre va a hacer la Geulah Shelema completa, sino que preocúpense o enfóquense en que van a ser partícipes del Ruach HaKodesh y que su vida va a ser transformada. Entonces, eso es lo que Mesías está tratando de decir. La promesa a los hijos de los hijos es que tenemos esa fortaleza espiritual. Miren lo que dice la primer oración de la Midá. Bendito eres tú, Adonai Eloheinu, Belohei Aboteinu. Baruch atah Adonai Eloheinu, Belohei Aboteinu. Elohim de nuestros antepasados, Elohim de Abraham, Elohim de Yitzhak, Elohim de Jacob. El Elohim magnífico, poderoso y reverenciado, Elohim sublime, quien prodiga generosa benevolencia y lo crea todo, quien evoca la benevolencia de los patriarcas y con amor trae un redentor a los hijos de sus hijos en aras de su nombre. Melech Otzer Umoshia Umagen. Oh Rey auxiliador y salvador y escudo. Bendito eres tú, Adonai, escudo de Abraham. Tan solo con leer esa oración todas las mañanas,
la redención está en nuestras manos. ¿Y qué podrá quitarnos en este mundo presente esas grandes y maravillosas promesas? Si el Amidá vemos que es conjunto de oraciones sumamente mesiánicas. Está hablando del Mesías, oh Rey auxiliador, Salvador y escudo. Bendito eres tú, Adonai, el escudo de Abraham. Y en la oración número 2, el poder de Elohim. Eres eternamente poderoso, Señor mío. Tú eres el resurrector de los difuntos y magnífico en obrar salvaciones. Él hace soplar el viento y hace descender la lluvia. La lluvia es el moré Sadaká, es el maestro de justicia. Cuando le dijeron a Miriam y a su hermana Marta, le dijeron a Miriam, el maestro te llama, el Moré Sadaká, el maestro de justicia, la lluvia temprana, la lluvia tardía, el rocío de la mañana te está llamando, el que da vida a los muertos. Y cuando ella entiende eso, va y lo encuentra y dice, Señor, rocío de la mañana, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera pasado a la muerte. Y Yeshua le dijo, no les he dicho que yo soy la resurrección y la vida, y que aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces clama a grande voz, Lázaro, sal fuera. Y entonces vemos que resucitó a Lázaro, pero estas oraciones, perdón, son sumamente mesiánicas, llenas de hermosas y maravillosas promesas, y esto es el abodá. Este es el servicio del Beit HaMikdash, y esta es la devoción del creyente todos los días para poder afianzarnos en esta espiritualidad y en estas hermosas promesas. Voy a terminar nomás la oración 2, dice, Él hace soplar el viento y hace descender la lluvia. Él sostiene a los vivos con benevolencia, resucita a los difuntos con generosa misericordia, da soporte a los caídos, cura a los enfermos, libera a los prisioneros, mantiene su fe para quienes yacen dormidos en el polvo. ¿Quién es como tú, oh Señor de obras portentosas? ¿Quién puede compararse a ti, oh Rey, que causas la muerte, restauras la vida y manifiestas tu Yeshua? Es como leer los evangelios. Da vista al ciego, resucita a los muertos, libera a los cautivos. Entonces, la vida de Mesías es como el Amidá, es un testimonio de que antes de que uno perciba este mundo de oscuridad, ya fuimos formados desde el vientre de nuestra madre con maravillosas y hermosas promesas. De tal manera que el faraón dice, ¿por qué no nacen estos niños y los matan para que pasen del vientre a oscuridad y a muerte? Y dice, no, las mujeres hebreas son muy fuertes, dan a luz y cuando llegamos ya no, ya la criatura iluminó este mundo. Ya no está en oscuridad, ya se nos escapó de nuestras manos, ya está alumbrando. Y así Moshe vino a este mundo alumbrando y como lo vieron niño hermoso, lo escondieron por 3 meses. Adar, que es el último mes cuando nació, y luego viene Nisan, Iyar, Sivan. Son los 3 meses, ¿verdad? En Sivan fue cuando fue escondido por 3 meses. Pero no sé qué más les iba a leer ahorita que estaba meditando en ello, pero unas parachas muy hermosas, o lo de Moshe, que viene en el libro de Hebreos. Con eso voy a terminar el capítulo que le llaman de los héroes de la fe. Dice, por la fe, Moshe, cuando nació, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el mandamiento del rey. Por la fe, Moshe, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Elohim que gozar de comodidades temporales del pecado, y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Meshía que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la recompensa. Por la fe dejó a Misraim, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mirando al invisible. Por la fe celebró Pesaj y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Por la fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca,
lo cual, probando los egipcios, fueron sumergidos. Por la fe, ya cayeron los muros de Faraón, perdón, de Jericó, cuando lo rodearon 7 veces. Por la fe, Rahab, y vienen todos los demás. Pero vemos que Moshe se fortaleció en Imuná y pudo ser más que vencedor porque el Eterno estaba con él. Porque cuando entendemos y apreciamos esas grandes y maravillosas promesas, eh, es la promesa del Padre, Haftajá Hagadol. La promesa del Padre es la Geulah Shelema, la redención total. Y la gloria de Adonai solamente se revela a través de su Yeshua, a través de su salvación o a través de su Hijo. Si salimos de Egipto, del mundo, es cuando todo Israel sea salvo. Esa es la promesa cumplida, que ya participamos de la Geulah Shelema cuando ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Y si alguien dice, soy siervo del Mesías, y ves que no hay paz en su mirar, que su hablar es de desesperanza, de angustia, entonces esa persona no es salva porque vive en Misraim y no conoce de la promesa que fue entregada antes de que viniera la esclavitud. La redención, la Geulah, no es solamente hacer una oración de fe y decir, sí, lo creo, lo proclamo y lo digo, que no hay otro salvador más que el Mesías, Yeshua, y con mi boca confieso. Es más que confesar, es vivir y es parte de la Geulah Shelema. Y como dice el libro de Romanos 11, y vendrá de Sión el libertador y nos dará libertad a los que vivíamos cautivos, sujetos al dominio del Hasatán o del príncipe de este mundo. Pero cuando vino Mesías, Él nos liberó y nos dio libertad. Y ahora que hemos sido liberados, servimos a nuestro Padre Celestial a través de esa gloriosa libertad que nos ha dado su Hijo. Y Moshe Rabbeinu en esta paracha es un prototipo del Redentor, del Mesías. Se le conoce como el Goel Harishon o el primer Redentor. Y Yeshua, cuando viene y nos da la redención, él es el Redentor final, el que completa la redención. Pero mismo Moshe dijo, profeta como yo, les levantará el Señor, a él deben de oír, y será que toda alma que no escuche la voz de este profeta será cortada del pueblo de Israel. Entonces, podamos tener los oídos abiertos o circuncidados para poder escuchar la voz del Redentor y apegarnos a esta hermosa salvación. Baruch Hashem. ¿Alguien tiene algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? Creo que es algo muy sencillo lo que he estado meditando con ustedes, pero